La última vez que vi a Tiago fue exactamente 11 minutos antes de que anunciaran por los altavoces Código Oscar en cubierta 9. Y desde ese momento, el crucero entero cambió. Todavía recuerdo el sonido de aquella voz metálica atravesando el barco mientras la lluvia golpeaba las ventanas, como si el mar estuviera tratando de entrar. Yo estaba empapada, también confundida y honestamente muy enojada, porque Tiago y yo acabábamos de discutir. Una discusión tonta, o por lo menos eso pensé en ese momento. Él quería quedarse viendo el show que estaban haciendo en el teatro principal. Yo quería irme a dormir. Llevábamos 3 días en aquel crucero y prácticamente no habíamos disfrutado nada. Las fotos sí, esas sí. Las sonrisas para las redes sociales también. Pero la verdad era otra. Nosotros no estábamos celebrando nada en aquel crucero. Estábamos tratando de salvar algo que llevaba años rompiéndose. Me acuerdo que él me miró aquella noche con los ojos llenos de cansancio y me dijo: ya ni siquiera sé cómo hablar contigo sin sentir que te molesta hasta existir. Y eso me dio coraje. Otra vez con lo mismo, Tiago. Vinimos aquí precisamente para estar tranquilos. Él soltó una risa triste. No, tú viniste para aparentar que todavía somos felices. Y eso es muy diferente. Y se fue caminando bajo la lluvia hacia cubierta. Yo me quedé atrás. Y si hay algo que todavía me persigue, es que no fui detrás de él. Porque estaba cansada. Sentía que había herido mi orgullo. Porque pensé que se le pase y ya. 11 minutos después anunciaron Código Oscar en cubierta 9. Yo no sabía qué significaba eso. Hasta que vi a la gente correr, tripulación, seguridad, pasajeros mirándose nerviosos. Y entonces escuché a una mujer decir: ¡alguien cayó al agua! Sentí que el cuerpo se me congeló. Corrí hacia cubierta mientras el barco entero parecía moverse más fuerte por la tormenta. ¡Tiago! ¡Tiago! La lluvia me golpeaba la cara. Había personas llorando, otras grabando con el teléfono, algunos preguntando qué había pasado. Y yo solamente repetía: ¡mi esposo! ¡Mi esposo! ¿Dónde está mi esposo? Un guardia me detuvo. Señora, necesito que se calme. ¡Mi esposo estaba aquí! Nunca voy a olvidar la mirada de aquel guardia. Porque en segundos yo pasé de ser una esposa preocupada a convertirme en sospechosa. Me llevaron a una sala pequeña cerca de aquel lugar, una sala de seguridad, una sala fría, silenciosa, con olor a café viejo. Una mujer de la tripulación empezó a hacerme preguntas. ¿Discutieron esta noche? Sí. ¿Fuerte? No sé. Él estaba emocionalmente estable. ¿Qué clase de preguntas es esa? Necesito que me responda, me dijo la oficial. Y ahí entendí algo horrible. Tiago no aparecía. Y nadie sabía si estaba vivo. Me preguntaron qué llevaba puesto, con quién había hablado, si había tomado alcohol, si había amenazas entre nosotros. Todo empezó a sentirse tan irreal. Yo miraba por la ventana aquella lluvia absurda golpeando el océano oscuro y solamente pensaba: por favor, Dios, que aparezca. Aunque llevaba años sin hablar con Dios, de verdad que clamé a Él con todas mis fuerzas. A las 2 de la madrugada, el rumor ya se había expandido por todo el crucero. La gente murmuraba cuando yo pasaba. Una señora me observó como si yo fuera una criminal. Un muchacho incluso me grabó con el teléfono escondido. Yo quería gritar, porque nadie sabía lo que realmente éramos Tiago y yo. No éramos malos, solo estábamos cansados, muy cansados. Nos habíamos conocido jóvenes, nos enamoramos rápido, nos casamos llenos de sueños. Y uno de esos sueños era formar una familia. Recuerdo que al principio hasta discutíamos por los nombres de los niños,
cuáles serían sus nombres. Él quería un varón primero, yo decía que quería niña. Entrábamos a tienda mirando ropa de bebé, aunque todavía faltara el tiempo. Hablábamos de escuelas, de cumpleaños, de cómo sería nuestra casa llena de juguetes y de ruidos. Pero los años empezaron a pasar y el embarazo nunca llegaba. Primero fueron consejos de gente, después tratamientos, estudios, hasta que llegó el día que nos sentamos con aquel médico frente a una oficina, un consultorio frío, donde una doctora nos dijo algo que nos rompió por dentro. Naturalmente, será muy difícil, casi imposible, que puedan tener hijos. Recuerdo que Tiago me agarró la mano muy fuerte, pero cuando salimos del hospital, algo cambió entre nosotros. No de golpe, algo así, despacio, como cuando algo empieza a quebrarse por dentro y nadie lo nota todavía. Yo me obsesioné con el tema, con tratamientos, médicos, calendarios, pruebas. Y Tiago empezó a guardar silencio. Un silencio horrible, porque él sentía que me estaba fallando, aunque yo nunca se lo dije. Pero uno empieza a mirar distinto, a vivir distinto, a sentirse incompleto. Las reuniones familiares empezaron a doler, todos preguntaban, ¿y los niños para cuándo? Y uno sonreía, pero por dentro era una puñalada. Recuerdo una noche especialmente horrible. Mi hermana acababa de anunciar otro embarazo, todos celebrando. Y cuando llegamos a la casa, Tiago se encerró en el baño. Yo escuché que estaba llorando. Y aún así, ninguno de los dos habló realmente nunca del dolor. Y ese fue nuestro error. Aprendimos a sufrir juntos, pero en silencio. Y el silencio empezó a destruirnos. Yo me volví fría, él se volvió distante. Las conversaciones se hicieron cortas, las noches largas, los abrazos raros. Hasta que un día nos dimos cuenta de que ya no sabíamos cómo volver a acercarnos. Y aún así, seguíamos aparentando. Fotos, salidas, sonrisas, como si todo estuviera bien. Como a las 4 de la mañana, alguien tocó a mi puerta allí en la habitación de aquel crucero. Era un camarero joven, un moreno delgado, con acento colombiano. Señora, creo que esto es de su esposo. Era una pulsera. La reconocí al instante. Tiago nunca se la quitaba. ¿Dónde la encontró? Cerca de la cubierta trasera. Pero también encontramos esto. Era una servilleta doblada. La abrí con las manos temblando y decía: lo más difícil no fue no tener hijos. Lo más difícil fue sentir que poco a poco también te perdí a ti. Sentí que el pecho se me partió, porque yo sabía exactamente cuándo comenzó eso. Y también sabía que nunca hice nada para detenerlo. Las siguientes horas fueron un infierno. Revisaron cámaras, buscaron en distintas áreas, entrevistaron pasajeros. Una influencer decía haber visto a Tiago llorando cerca del piano bar. Un músico aseguraba que él habló con una anciana antes de desaparecer. Otra persona dijo verlo discutir por teléfono. Cada versión lo empeoraba todo. Hasta que apareció una anciana. Se llamaba Ofelia. Cabello blanco, vestido azul marino, pequeñita, tranquila. Ella me pidió hablar conmigo. Nos sentamos en una cafetería vacía mientras afuera seguía lloviendo. Tiago habló mucho de usted. Yo bajé la mirada. ¿Lo vio? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, espero que no hayan sido cosas malas. Ella suspiró. No habló con odio, pero sí habló con tristeza. Y eso me dolió más. Por supuesto que me dolió más. Porque cuando una persona todavía pelea hay esperanza, pero cuando empieza a entristecerse, algo ya se rompió. Ofelia sacó algo de su bolso. Era otra nota. Las letras de Santiago, las reconocí al instante. Y decía: hay dolores que no hacen ruido. Solo convierten poco a poco una casa en un lugar vacío.
Ya yo no podía respirar bien. Me tapé el rostro y por primera vez en años lloré. Lloré y lloré mucho. Y no por miedo a perderlo, lloré porque entendí cuánto tiempo llevaba posponiendo ese dolor. Ofelia no me habló como predicadora, ni siquiera levantó la voz, no habló para recriminarlo. Solo me dijo: hay personas que se hunden mucho antes de caer al agua. No necesariamente tienen que caer al agua para hundirse. Y aquella frase me atravesó. El crucero seguía lleno de música, de gente comiendo, de niños corriendo, de parejas tomándose fotos. Y aún así, yo sentía que el barco entero estaba vacío. Horas después la tormenta empeoró. Cancelaron actividades, pidieron a todos permanecer en áreas seguras. Yo caminaba sin rumbo por los pasillos como una mujer rota, porque así me sentía, así estaba. Y terminé entrando accidentalmente en una pequeña capilla del crucero. Ni siquiera sabía que existía. Ahí estaba Ofelia otra vez, sentada, sola, mirando una cruz pequeña en silencio. Yo me senté lejos, sin hablar, para no estorbar. Y después de un rato me acerqué y le dije: creo que destruí mi matrimonio. Ella respondió despacio: no, el dolor es lo que lo está destruyendo. Pero ustedes dejaron de pelear por reconstruirlo. Me quedé callada, porque tenía razón. Le hablé de la frustración, de la tristeza, el vacío, de cómo dejé de tocar a mi esposo, de cómo empecé a responderle con frialdad, de cómo él lloraba en silencio pensando que yo no lo escuchaba. Y terminé diciendo algo que jamás había dicho en voz alta: yo también me estaba ahogando. Ofelia me miró con ternura. Entonces quizás Dios permitió que ese barco se detuviera para que ustedes vieran que todavía necesitan ayuda. Sí, porque esto que ha ocurrido es que literalmente el barco se ha detenido. Ustedes necesitan ayuda. Aquella madrugada hice algo que no hacía desde hacía años. Oré. Y no bonito ni elegante, solo hablé. Conversé con Dios. Cristo, si todavía queda algo vivo entre nosotros, ayúdame. Lloré como una niña y sinceramente creí que ya era demasiado tarde, hasta que a las 7 de la mañana golpearon la puerta de aquella capilla. Era la seguridad. Señora Alma, encontramos a su esposo. Sentí que las piernas me fallaron. Tiago estaba en el área de medicina. No había caído al mar, nunca cayó al mar. Aquella noche sufrió una crisis emocional fuerte cerca de cubierta, se desmayó y un empleado lo llevó rápidamente al área de enfermería mientras la tormenta dañaba parte de las comunicaciones internas. Pero el caos ya había explotado. Cuando entré al cuarto y lo vi acostado, pálido, débil, llorando, sentí vergüenza de mí misma. Él me miró en silencio y yo también. No hubo música, no hubo abrazo de película, solo dos personas cansadas mirándose después de años de distancia. Y entonces le dije llorando, sí, le dije: no vine a buscar a un esposo, vine a encontrar lo que yo misma construí y destruí. Tiago comenzó a llorar aún más fuerte, como nunca. Yo solo quería que volviéramos a ser nosotros, me dijo. Me acerqué despacio y por primera vez en muchísimo tiempo lo abracé de verdad. No para aparentar, no para una foto, no por compromiso. Lo abracé porque entendí que todavía había tiempo. Entendí que yo no quería perderlo. Y aquella mañana en medio del océano comprendimos algo. Las vacaciones no salvan matrimonios. Las fotos felices no son las que van a sanar las heridas. Los cruceros no arreglan los corazones que están rotos. Pero Cristo sí puede entrar incluso en los lugares donde ya nadie tiene fuerzas.
Porque hay personas que siguen respirando, siguen trabajando, siguen publicando sonrisas, siguen viviendo aparentemente normal, mientras por dentro se están hundiendo lentamente. Y esa fue la verdad más dura que aprendimos en aquel crucero, pero la más hermosa. No era Tiago el único que estaba desapareciendo. Éramos los dos. Pero en medio del caos, en medio de la tormenta, cuando ya no quedaban máscaras entre nosotros, entendimos que Cristo nunca se había alejado de nosotros. Éramos nosotros quienes llevábamos años intentando sobrevivir solos. Y terminó el crucero. Sí, regresamos a casa. Pero ya no éramos los mismos que habíamos comenzado aquella aventura en el crucero. Es más, ya no éramos los mismos a los cuales el médico nos dio aquel diagnóstico. Ya éramos un matrimonio que poníamos a Cristo en el centro. ¿Y qué ocurrió tiempo después? Algo maravilloso. Un día desperté pensando, hace muchos días, es más, hace meses que no veo mi periodo menstrual. Rápido corrí a la farmacia, compré una prueba sin decirle nada a Tiago. ¿Y cuál fue mi asombro, mi sorpresa, mi alegría? Dentro de mi vientre había vida. Dentro de mi vientre Dios había colocado una semilla de ilusión, una semilla de esperanza. Gracias le dimos a Dios. Gracias le dimos a Cristo, porque verdaderamente estaba ocupando el lugar que le correspondía en nuestro hogar. Era el centro. Gracias le dimos, porque nunca más volvimos a ser esos que iban a un crucero a buscar una solución, esos que iban a un crucero a aparentar. Nuestra vida se convirtió verdaderamente en un gozo, en un deleite, y nuestras vacaciones se convirtieron para siempre en algo nuevo, en algo diferente, donde Cristo era el protagonista. Gracias le dimos a Dios. Nuestra vida comenzó a ser diferente. Gracias le dimos, porque ya no éramos nunca más lo que llevábamos años intentando sobrevivir solos. Ahora nuestra vida siempre estaba acompañada por nuestra criatura y por Cristo como centro. Gracias le dimos al Señor y le damos día a día. Y si tú has llegado hasta aquí, hasta el final de este cuento, de esta historia narrada, quiero preguntarte, ¿alguna vez has experimentado el favor de Dios en tu vida en lo que creías que era imposible? Te leo en los comentarios.